Esta jornada lo que pretende no es ni más ni menos que poner en valor pues el andaluz, las hablas andaluzas. Ayer precisamente tuvimos aquí una conferencia inaugural del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, que también tiene presencia en Coria, y la conferencia versó sobre la ortografía del español y las últimas variaciones que ha tenido, muchas de ellas que algunos probablemente no conocemos. Bueno, aquí como hay muchos lingüistas, seguramente estáis al tanto, pero había algunas que yo particularmente desconocía. De hecho, estoy viendo que ahora en los carteles volvemos a cometer algunos errores. Vamos a tener que actualizarnos. Lo de alcalde no es mayúscula. Lo de presidencia tampoco es mayúscula. Así que yo ayer le dije a la conferenciante que a partir de ahora dimito. Si no me ponen la mayúscula, dimito. Pero bueno, a lo que venía. En la conferencia pues derivó finalmente en hablar del andaluz, en hablar de las hablas andaluzas, ¿no? Algunos participantes, que estaba esto bastante lleno, pues hablaron lógicamente, pues siempre es un tema muy recurrente, ¿no? Y nosotros además pues cuando empezamos esta jornada, pues ciertamente no era un debate muy presente en la actualidad dentro de los ámbitos lingüísticos, por lo menos a nosotros no nos constaba, y lo que pretendíamos precisamente era generar lo que hoy sí que percibo yo. Hay cierta discusión sobre el andaluz, incluso se llega a hablar de que si el andaluz tiene que ser una lengua, en fin, hay un debate sobre esto, que hay incluso lingüistas que sostienen esto de una forma pues bastante, voy a decir, insistente. Yo creo que yo no voy a entrar en ese debate porque no soy lingüista y porque además creo que no es relevante, realmente no creo que sea relevante en estos momentos. Y sí, pues, hablar de la riqueza del andaluz, de las hablas andaluzas, y conocerlas más a fondo, que en definitiva creo que es a lo que venimos aquí, a tratar este tema pues, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista universitario, desde un punto de vista que le permita dar importancia a lo que pretendemos hacer aquí, ¿no? Así que espero que de esto todos aprendamos. Yo estoy seguro que yo voy a aprender. Le voy a dar la palabra ahora a Conchi Renedo y ella va a presentar pues a Mercedes de la Torre, que la tenemos con nosotros aquí, a quien quiero evidentemente pues agradecer su presencia. Profesora de lengua de la Facultad de Humanidades de la Pablo de Olavide, la Universidad Pablo de Olavide. Darte las gracias, Mercedes, porque estés aquí con nosotros, porque le des lustre a esta jornada y porque nos enseñe pues todo aquello que nosotros todavía no conozcamos, que seguramente va a ser bastante. Lo dicho, tiene la palabra la primera teniente de alcalde, delegada de Cultura, Concepción Renedo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero, disculparme porque hemos empezado un poquito tarde por culpa mía, porque no he encontrado sitio donde aparcar, lo confieso. Con lo cual, quiero disculparme ante todos, ¿no? Y darles a todos la bienvenida a esta nueva edición de las Jornadas de Hablas Andaluzas. Y como bien ha dicho el señor alcalde, pues voy a presentar la primera conferenciante, la primera conferencia de este programa que tenemos hoy martes, que la conferencia es el léxico andaluz. Hablamos de ictiónimos, de Mercedes de la Torre García. Pues Mercedes de la Torre García es profesora, como bien ha dicho nuestro alcalde también, de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide desde el año 2007, aunque su vinculación con la universidad pues arrancó en 1999, cuando comenzó su carrera investigadora a través de una beca. Se doctoró en 2003 con la tesis Análisis de las variedades diatópicas en los manuales del español para extranjeros, dirigida por el catedrático de lengua española Stefan Rustaller. Pese a que nunca se ha distanciado de la investigación en la metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera, gran parte de su labor se ha centrado en la ictionimia, disciplina por la que siente una devoción casi obligada por sus raíces. En este terreno, en 1997, presenta su tesina de licenciatura sobre los nombres de los peces en el puerto de Santa María,
trabajo que en 2004 publicó el ayuntamiento de esta localidad con el título Ictonimia portuense. Bueno, pues nada, Mercedes, tiene usted la palabra. Gracias a los asistentes a la ponencia y espero que disfruten de ella, como yo, del aprendizaje y la difusión del léxico andaluz. Mi conferencia trata sobre el léxico, las palabras y su significado. Y quizá me gusta tanto porque el léxico es una de las parcelas más permeables a los cambios históricos, culturales y sociales por los que pasa la lengua. Así pues, si pensamos en la historia, cada uno de los pueblos y de las civilizaciones que han pasado por los distintos territorios peninsulares, a lo largo del tiempo han ido dejando su huella. Por lo tanto, encontramos voces prerromanas, latinas, aproximadamente un 85% del léxico que tenemos provienen del latín, palabras de origen árabe que nos llegan a nosotros por su convivencia, los casi 8 siglos de convivencia con nosotros, a diferencia de otros países que le llegan a través de las obras científicas. Nosotros lo tenemos por esos 8 años de convivencia, 8 siglos de convivencia. Arabismos como zanahoria, almohada, acequia, aceite, fanega, azufre y muchísimos más. Germanismos, bueno, como guerra, robar, dardo, espuela. No solo en la historia, sino también movimientos culturales y artísticos van a dejar su huella, su impronta, como por ejemplo los italianismos que nos llegan pues, desde el Renacimiento, ¿no? Como soneto, silva, novela, acuarela, platea, comparsa, títere, arlequín, saltimbanqui. Galicismo con el afrancesamiento del siglo XVIII de las élites ilustradas españolas, que deja palabras tan sorprendentes, ¿no? Como pantalón, que utilizamos normalmente, pantalón, coqueta, pillaje, retreta, y cuestiones sociales como palabras generacionales, como el lenguaje rupturista de los años 70, ¿no? La movida que surge a finales de los años 70, que lo seguimos utilizando coloquialmente como bocata, bofia, chachi, chungo, tío, mola, o lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Como coronavirus, pandemia, confinamiento, cuarentena, estado de alarma, desescalada, nueva normalidad. Es decir, palabras existentes que se llenan de nuevos contenidos en estos momentos. El andaluz, como parte de este territorio peninsular, ha seguido un desarrollo paralelo. Pero, ¿qué particularidades tiene el léxico andaluz? Y hoy en día, ¿podemos decir que existe un léxico andaluz? Como acabo de decir, el desarrollo del léxico en Andalucía navega paralelo al resto de la península, con sus particularidades temporales, culturales y sociales. La posición territorial de Andalucía, sus materias primas naturales, la han hecho históricamente un núcleo de atracción de sucesivos pueblos que más o menos se instalaron en la superficie, bien como nuestra superficie, nuestro territorio, bien como meros comerciantes o bien asentados y desarrollando nuevas civilizaciones. Las consecuencias lingüísticas de este devenir histórico de este territorio nos pinta un mapa bastante similar al de otras zonas peninsulares, un mosaico de lenguas prerromanas. Recordemos que es uno de los lugares en los que comerciaban griegos y fenicios y además territorio de los tartesos y los turdetanos. El latín, llegado en el siglo III a.C., que se hablaría en esta provincia de la Bética. Las huellas indirectas pero poco relevantes de una lengua germánica que ya los visigodos latinohablantes no manejaban. La presencia del árabe desde el siglo VIII en Al-Ándalus, que siempre hay que recordar que Al-Ándalus no es la actual Andalucía, no corresponde con los límites actuales del andaluz, que tiene esta influencia del árabe hasta el siglo XIII o siglo XIV o siglo XV, dependiendo de la etapa en que se diera la toma cristiana. Y un proceso de incorporación del romance traído del centro y del norte peninsular por los conquistadores y repobladores. A fines del XV, Granada se repuebla con contingentes llegados del Reino de Sevilla, lo que contribuye a la expansión de rasgos dialectales ya en incipiente formación. A esto hay que añadir que la pujanza económica y comercial del Reino de Sevilla en el siglo XVI, fruto de la campaña de las Indias y del descubrimiento de América, explican las disinencias de las hablas andaluzas respecto al español central, que ya en el siglo XVI administrativamente teníamos de capital Madrid, que surgen en este periodo y se extenderán por Andalucía, Canarias y América. Bueno, pues en este devenir histórico, que lo resumo así muy rápido, este devenir histórico, ¿qué influencia tiene en el léxico? De este periplo histórico podemos deducir que tendremos palabras que se han quedado en nuestro vocabulario andaluz por contacto con estos pueblos, por ejemplo. Si pregunto entre el público si tendremos palabras árabes en el andaluz, estoy segura de que la mayoría de los presentes me contestaría con un sí rotundo. Bueno, ¿cómo no vamos a tener palabras
de un pueblo que estuvo aquí con nosotros hasta 1492. Pues realmente, entre el gran número de arabismos léxicos del español actual, pocos son los que se usan exclusivamente en Andalucía. Realmente, la presencia de vocabulario de origen árabe dentro de nuestra región no destaca sobremanera con respecto a otras zonas hispánicas. Es más, va a ser el castellano traído por los cristianos del norte a partir del siglo XIII el que va a aportar y extender la mayoría de los arabismos en Andalucía. Hemos de abandonar la hipótesis de que las huellas de la lengua árabe constituyen una de las señas de identidad lingüística del andaluz. No obstante, sí tenemos algunas palabras de uso exclusivo en andaluz y vamos a ver algunos ejemplos. He traído aquí, a ver si me aclaro. No, este no es. Ahora, he traído esta planta, ¿no?, que a todos nos suena y que llamamos lavanda, el espliego, pero hay una palabra preciosa que viene del árabe que es alucema. Alucema, que es ese espliego, que es esa lavanda. Y leo este trocito del Diario de Sevilla de 2020 que dice: pura calle José Gestoso y Regina, con su papelería Pichardo y su imprenta del Carmen, para quienes somos de aquel corazón de las viejas navidades sevillanas, de puestos de pavos junto a flores de ramito, cerdito vivo en la parte baja del escaparate de la Casa de las Especias, tiendas de corcho y figuritas de nacimiento, olor a especias y alucema. Nada más leerlo ya nos viene ese olorcito, ¿no?, de ese pliego quemado, esa alucema quemada. No solamente alucema, sino palabras como aljofifa, aljofifa, que se utiliza en toda Andalucía occidental, como fregona o bayeta para limpiar el suelo, o estropajo de fregar, ¿no? Es una voz documentada ya por Cervantes 1613 en Rinconete y Cortadillo que se sitúa en Sevilla. Y forma parte de expresiones como poner a uno como una aljofifa, o sea, poner a uno como los trapos, ¿no? Otros arabismos que están además recogidos como tal en el diccionario, que son andalucismos, que son propios de Andalucía y que recogidos en el diccionario de la lengua española, son azacaya, ataquilla, almojábana o tehual, arabismos vinculados al ámbito arquitectónico, textil, culinario, fiscal, respectivamente, y que no nos suenan, son demasiado exclusivos. Donde sí existe una clara influencia árabe es en los topónimos, y como son palabras más estables que se mantienen a lo largo del tiempo, pues tenemos muchos de ellos que son de origen árabe. Aquí al ladito tenemos un claro ejemplo, ese Guadalquivir, ¿no?, todos esos ríos que empiezan por Gua, que precisamente es río en árabe. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestro repertorio léxico no es otra cosa que la herencia procedente del romance que trajeron los cristianos del norte y del centro, que reconquistan y repueblan Occidente, Sevilla y las tierras del Bajo Guadalquivir, y después de esta zona pasan al Reino de Granada. Con lo expuesto anteriormente acerca de los arabismos ya podemos llegar a una primera idea para el léxico de Andalucía en general. Andalucía comparte con el resto de territorios de habla española la mayor parte del vocabulario que utiliza. De ahí que sea posible la comunicación entre ellos. O sea, no puede haber cosa más hermosa que nos comuniquemos con el resto. Una segunda idea. Perdón. Ahí va. Cuando hablamos de palabras andaluzas, o terminología más precisa, andalucismos léxicos, entendemos como aquel vocabulario exclusivo de la región. Y esto no es nada fácil, porque todos creen que en su pueblo hay una palabra que es de su pueblo, y resulta que no es solamente de su pueblo. Cuando empezamos a averiguar y escarbar un poquito, resulta que no solamente es de su pueblo. O bien podemos decir que el vocabulario, ese andalucismo léxico, es ese vocabulario usado en Andalucía, vivo en la región o en parte de ella, porque no tiene por qué estar en toda ella, y no habitual para la mayoría de los hispanohablantes, aunque puede usarse también en otros lugares. Por lo tanto, sí existe un vocabulario andaluz. Estos andalucismos léxicos nacen en Andalucía y se quedan en ella. Por ejemplo, casa puerta, ¿no? Yo cuando vine a Sevilla y estábamos acostumbrados, en lugar de zaguán, escuchar casa puerta. Y claro, en Cádiz se dice casa puerta, pero aquí no. Aquí en Corea no sé si se dice casa puerta, ¿vale? Yo cuando llegué a Sevilla yo no escuchaba casa puerta por ningún lado. Y, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Los tenis, los zapatos de deporte para mí toda la vida han sido tenis, hasta que llegué a Sevilla, que ya no eran tenis.
O sea, son una serie de palabras que son de algunos lugares. O palabras que han sido de Andalucía pero que se han extendido por el español en general, como por ejemplo jalear. O una palabra que me parece preciosa que surgió en las Cortes de Cádiz, que es ese paraíso. Ese paraíso donde en las Cortes de Cádiz, en San Felipe Neri, se situaban, ¿vale?, para discutir las Cortes. Era una parte, entraban por unas escaleras que ponía un escudo de los filipenses y el escudo de los filipenses debajo de él ponía paraíso. Y allí se situaba toda la gente, como la actual cazuela o gallinero de los teatros. Y de ahí se extiende a todo el vocabulario español. Pero también puede considerarse andalucismo otras palabras que con el paso del tiempo quedan limitadas total o parcialmente a Andalucía. Por ejemplo, como candela o como la que he dicho anteriormente, alucema. Otras veces se añade un significado a palabras del español general, porque esta palabra, coraje, que lo he sacado de un tuit, ahora mismo se está promoviendo mucho el que el Congreso de la Lengua sea en Cádiz, aparece en tuit diario y con esos tuits en Twitter aparece una palabra, ¿no? Una palabra que es andaluza. Y en este caso coraje. Coraje para nosotros no es, como dice ahí, no es cosa que nos dé más coraje que busquemos una palabra en el diccionario y no aparezca el significado que tiene para nosotros, porque no es ni esfuerzo, ni ánimo, ni valor. Es coraje. Para nosotros, es decir, es una palabra que existe en todo el ámbito hispanohablante, pero que para nosotros tiene otro significado. O, por ejemplo, alfileres. Los alfileres para nosotros son las pinzas de la ropa, ¿vale? Y alfileres, bueno, sí existe, pero existe con otro significado. Una tercera idea, pues es que desde los trabajos de Alvar y su equipo, que dan lugar al Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, la ALEA, la década de los 60 y los artículos científicos descriptivos que se derivaron de ello permitieron disponer de un gran conjunto de datos sobre la situación del vocabulario real en el andaluz en el siglo XX, que estudios más actuales han enriquecido y ampliado. De manera irrefutable se extraen de estos estudios que hay una gran diversidad interna en el vocabulario andaluz y que existen distinción de áreas en él. De una manera así un poquito simplista, no se puede decir que se divida la Andalucía en esas dos Andalucías que se ha venido diciendo, ¿no?, de Andalucía occidental, Andalucía oriental, desde el punto de vista del léxico. Incluso Alvar, ¿no?, ya dice que hay 5 Andalucías en cuanto al léxico, ¿no?, a las influencias, a cómo se han ido asentando diferentes palabras en diferentes territorios. Podemos decir que sí existen voces propias de estas dos Andalucías, pero no solamente. Y podemos decir que, por ejemplo, si se observa que en la parte occidental hay mucha más influencia de los leonicismos, en la parte oriental más influencia de los aragonesismos, pero si vemos este cuadro, sí, es cierto, hay algunas palabras que parecen que sí, que se dan más en unas zonas que en otras, o que se dicen de una manera más frecuentemente que en otras, pero si llevamos a ese botijo nos desmonta todo. Nos desmonta todo, porque no solamente botijo, no solamente es botijo, sino tenemos ahí todo unas palabras que significan, o sea, que en esa zona es el botijo, ¿vale? Y fijaos, o sea, no corresponde con esa Andalucía occidental y oriental. Pipo en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, pipote en Ronda y en Guadalcanal, piporro en Lubrín y en la provincia de Huelva, pimporro en algunas localidades de Málaga, Cádiz y en Olivares, pirulo en la provincia de Málaga y piche en algunas localidades de Huelva. Es decir, eso nos desmonta la afirmación de las dos Andalucías. Además, hay que pensar que, bueno, que estamos en el 2021. La obra de la Lea es de los años 60, entonces ya ha llovido mucho. Ha llovido mucho y hemos evolucionado. Y es que el registro de voces atribuidas a una extensión geográfica determinada es cada vez más difuso. Porque la sociedad de la información y la comunicación en la que vivimos potencia la interacción y el contacto de lenguas a gran escala, por lo que es complicado delimitar el uso a un espacio geográfico concreto. A esto hay que añadir que muchos de estos andalucismos son voces rurales, tradicionales, que nos hablan de oficio, que nos hablan de una maquinaria, de unas realidades que ya no existen y por lo tanto desaparecen. Pero no nos desanimemos porque aparecen otras,
porque, por ejemplo, aparece la acepción, aquí hay chicos y chicas jóvenes, la acepción de flama, que usan las personas jóvenes hoy, en expresiones como to flama, que es sinónimo a to chulo o to guay. Vale, digamos que es muy coloquial, pero son nuevas palabras que están, nuevas acepciones de palabras antiguas. Una cuarta idea. Está ahí extendida en nuestra región la idea de que las hablas andaluzas son especialmente ricas en vocabulario, en mayor grado que otras zonas de habla española. Y es una apreciación que no se corresponde con la realidad. Habrá personas que tengan una riqueza de vocabulario muy amplia, personas que sepan nada más, que tengan una riqueza de vocabulario muy amplia en su zona, pero que no conozcan las palabras de otras zonas. Por lo tanto, riqueza, bueno, igual que en otros ámbitos. Llegados a este punto, vamos a darle forma a todas estas ideas en una parcela del léxico muy, muy especializada y que nos va a mostrar muchas de estas particularidades que hemos hablado antes, que definen y caracterizan al léxico en Andalucía. Los nombres de los peces, me encanta. Los nombres de peces son llamados ictiónimos, porque ictio significa pez en griego, ictios, y ónoma es vocablo. Como veis ahí, nombres de pez. Como curiosidad, si la habéis visto en alguna ocasión, lo de ictis, con ese simbolito de los cristianos, seguro. Tenemos un territorio con una amplia costa, de 403.000 metros de costa en el litoral atlántico hasta la punta de Tarifa y casi 700.000 metros en el Mediterráneo, con marismas, ríos, con un desarrollo profesional de las tareas pesqueras secular y en el que se han unido distintas tradiciones y artes de pesca. Es normal que encontremos mucha riqueza y pluralidad de nombres. Nombres de embarcaciones, de aparejos de pesca, de artes pesqueras y de las especies marinas que pueblan los mares, los ríos, esto es, los ictiónimos. ¿Qué dificultad tiene el estudio de los ictiónimos? Bueno, pues además de que es imposible emprender un estudio de envergadura desde un solo punto de vista, es decir, exclusivamente desde una lingüista, y es necesario un trabajo interdisciplinar con un biólogo, además de esto, que ya trae consigo la conciliación de áreas de conocimiento muy diferentes y lo que esto conlleva, es un campo que está sujeta a numerosas variaciones dialectales. Por ejemplo, fuera de Andalucía, ¿vale?, encontramos este animalito, que es un animalito bastante grande, el mola-mola. Observamos que en Asturias, bueno, pues se le denomina rueda, roda. En Galicia, mola. Cataluña, bot. En Andalucía, mula, pez luna, mula real, pez bote, abarrotón, roao o rodador, ¿vale? Es decir, estas variedades dialectales se van a documentar en Andalucía desde los primeros textos en los que aparecen este tipo de voces. El texto más antiguo que he consultado es del siglo XIII. Encontramos textos con finalidades e intereses muy diferentes. Ordenamientos portuarios, asientos de India, listas de precios, actas capitulares, poemas, crónicas históricas, glosarios de peces y especies, obras científicas. Y así, por destacar alguna, esta que es muy bonita, que es de la Caridad Guzmana de 1612, escrita por Fray Pedro Beltrán, en la que se elogia profusamente y con una versificación muy fluida todas las riquezas de Sanlúcar de Barrameda. Ahí tiene una terminología enorme y enumera 104 ictiónimos. Algunos de ellos, hasta el momento, hasta 1612, desconocidos, que no aparecen en ningún documento anterior. Y otros que han desaparecido actualmente, como son aquellos que aparecen subrayados, como mustos, tostas, toíno, pistones y creo que nada más, ¿vale? El resto se siguen manteniendo hasta la actualidad. Fijaos, 1612. Otra obra a la que tengo especial cariño es la del científico sueco Löfling, de 1753. Löfling es un discípulo de Linneo. Linneo nos tiene que sonar porque es el que hizo las taxonomías de animales. Löfling
llegó al puerto de Santa María de casualidad porque iba de camino al Orinoco, donde iba realmente a investigar. Ahí el pobre murió con 35 años, pero antes nos dejó esta maravilla, porque es maravilloso realmente. Es un documento que elabora durante 2 meses en el puerto de Santa María, porque no podía salir para el Orinoco, porque había unas tempestades horrorosas, entonces no podían salir. Y él se dedicó a ir con los pescadores y preguntarle ¿esto qué es? ¿Y esto cómo se llama? Y que sabía español. Y entonces hizo una lista que se llama Pistes Gaditana Observata Gadibus et ad Portus Santa María, que es un tesoro que está en el Real Archivo del Jardín Botánico de Madrid, y donde se registran 133 ictiónimos, de los cuales 65 se documentan por primera vez en español. Otra obra que también es en este caso ya no es de Andalucía occidental, sino de Andalucía oriental, una obra que es también una maravilla, es la relación ictiológica de los pescados fluviales y marítimos, que aparece en 1789, escrita por Cristóbal Medina Conde. Veis aquí que aparecen 2 nombres. La firma con el nombre de su sobrino, que es Cecilio García de la Leña. En ella aparecen no solamente 416 ictiónimos, sino que aparecen descripciones en ocasiones bastante insólitas y divertidas, ¿no? En algunas ocasiones de ella. Aparecen 131 vernáculos nuevos, es decir, se registran 348 y 131 son nuevos. Y por último, he querido traer un texto que no se parece en nada a los anteriores, porque no es ninguna recopilación, no tiene una finalidad compilatoria, tiene un fin claramente utilitario y que nos da mucha información de cuál era el nombre que tenían esas especies en las plazas de ese tiempo, la riqueza de la pesca de esos tiempos y cómo, por ejemplo, se denominaban de una manera conjunta a ciertas especies, con hiperónimos, ¿no? Esa es una palabra así que nos gusta mucho a los lingüistas. Por ejemplo, pescados de cuero van a ser todos los tiburones, las rayas, bastina, que viene de bestia, todo también tiburones, cazones, todo eran cazones, y pescados de roca, que se siguen utilizando en la actualidad. En definitiva, a lo largo de los siglos ha habido numerosas obras que han recopilado por diferentes motivos ictiónimos, pero ¿cómo se conoce el uso real de esos términos ahora, en la actualidad? Pues mediante estudios científicos con una metodología válida, como el ya citado Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, de Manuel Alvar, que en su tomo cuarto se ocupa en sus encuestas de la denominación de 88 especies marinas. Realizan las encuestas a 17 puertos andaluces a través de pictogramas y obtiene un total de 319 ictiónimos. Años después, 25 años después precisamente, Manuel Alvar publicó un bellísimo libro titulado Léxico de los marineros peninsulares, que habla de los nombres de la mar, las maniobras de navegación, la meteorología marinera, los astros. Es una obra de 1985 con abundantes datos de la costa andaluza, pero también de otras costas, que fueron encuestadas con dibujos y con fotos. En este caso, en el tomo 3 y 4, se amplía el abanico de especies en las encuestas. Si anteriormente habían sido 88, concretamente en el léxico de los marineros peninsulares son 186. Y también amplía a 3 puertos más, es decir, si en la LEA eran 17, en esto pues son 20. En este caso se obtienen 585 ictiónimos. Ambas obras son valiosísimas, muy valiosas desde el punto de vista de la ictionimia, y que dejan huella de los ictiónimos que ahora mismo tenemos constancia y algunos que han desaparecido en este momento. Estas obras monumentales han dado origen a artículos y publicaciones posteriores que han profundizado en ciertas áreas o en algunos aspectos recogidos en ellas. Además, han aparecido obras de localidades concretas que inciden en la extracción local y en sus denominaciones. Por ejemplo, Habla marinera de Lepe, de la profesora Josefa Mendoza Abreu, Léxico marinero de Almería, del doctor Antonio Carrillo Alonso, Terminología marinera granadina, del profesor de la Universidad de Granada, Antonio Martínez, Ictionimia portuense, de la aquí presente. Y todas ellas tienen en común un claro rigor científico y llegan a formar una idea de cuál es el léxico marinero ictionímico en Andalucía. Pero como ya digo, han pasado muchos años, así que
había necesidad de que esto se actualizase y además tener una visión muy general con verdaderamente todas las especies que se pescan en Andalucía. Recientemente aparece en 2019 el libro Ictiorimia andaluza, nombres vernáculos de especies pesqueras del mar de Andalucía. Es una obra de 1000 páginas, casi una enciclopedia, hecha por una filóloga, es decir, yo, y por un biólogo, Alberto Arias, que recopila 3.506 nombres vernáculos, recogidos en 133 encuestas, de boca de 216 informantes en 35 puertos pesqueros. Por lo tanto, se recoge de boca de informantes expertos los términos que se utilizan hoy en el sector pesquero profesional de la costa andaluza. En este caso, el animal se identifica biológicamente. Se me ha olvidado pasarlo. En este caso, esta es la obra, se identifica biológicamente con su nombre científico, que está en la parte de arriba, ¿vale? Esa parte, creo que este es el láser, ¿no? Perdón. Que está en esa parte de arriba, la imagen, una descripción científica, las zonas donde se dice, la frecuencia con la que se utiliza el término y de dónde viene cada uno de esos términos. Es decir, se asegura el nombre científico con la imagen y se recogen todos los nombres que en Andalucía se le dan, a veces muy uniformes y otras veces muy variables internamente. Lo primero que llama la atención, después de haber realizado durante más de 15 años esta obra, lo primero que llama la atención es la cantidad de sinónimos que tienen algunas especies en una misma localidad. Por ejemplo, este Diplodocus cervino en Cádiz se llama sargoburgo, sargobreao, sargovedao, sargorreal, sacaburgo, apestoso, futbolista, jorobao, etcétera, etcétera. O en localidades muy próximas, como una misma especie, que os sonará un poco, este Mugilcephalus, también aparece con denominaciones muy diferentes y son localidades que están unas al lado de otras. Sanlúcar Albur, Chipiona Capitán, en Rota Zorrito, en el puerto de Santa María Serrano, en Puerto Real Cabezón, en Cádiz Lisa, San Fernando Serranillo, la línea Moro. En otras ocasiones, una misma voz denomina a diferentes especies que son primas hermanas, lo que Alvar denominaba una homonimia próxima, es decir, que son de la misma familia y se comercializan de manera conjunta, y a veces dándonos gato por liebre o cazón por caella, ¿no? En este caso podríamos decir. Otras veces ni son primas ni son hermanas, pero sí tienen la misma denominación. Y aquí funciona esa homonimia lejana. ¿Por qué? Porque tienen alguna característica que las asemeja. Son de familias muy diferentes, no se conocen entre ellas, por supuesto, pero tienen algún rasgo que más o menos le hace que las tres se denominen palometas. Conocedores de que hay especies conocedores de las especies por las que preguntábamos, se ha adaptado la encuesta a la producción local. Por ejemplo, si los atunes se pescan en esa riquísima almadraba gaditana, al preguntar allí por los nombres de los atunes, nos salen vocablos específicos que en otros lugares no se dan, simplemente porque no los necesitan. Así se le denomina cimarrón al de más de 200 kilos, atún al de más de 50, atuarro al de entre 45 y 50, albacora al de entre 10 y 12, cachorreta entre 6 y 7 kilos. Vamos a continuación a reconstruir la historia de las voces que denominan a los seres marinos y vamos a localizarla con un ejemplo. Vale. Aquí me voy a poner de pie porque no lo veo bien. Me voy a poner aquí en el ladito. A ver, si observamos, primero, vemos ese Mugilcephalus. Ese Mugilcephalus es un primo de la lisa ramada que es vuestros albures, de aquí de Coria, ¿vale? Bueno, pues tiene 4 primos más, es decir, son 5 especies de la misma familia, ¿vale? He marcado aquí en diferentes colores lo que os quería señalar. Por ejemplo, que va a haber un término que es lisa, un término que es lisa, que va a aparecer en toda Andalucía. Pero no solamente en toda Andalucía, sino que va a aparecer en todo el territorio peninsular.
Es decir, que lisa, digamos que es el ictiónimo que nos va a servir de hiperónimo, no solamente para esta especie, sino que nos va a servir de hiperónimo para todas las especies, para las 5 primas hermanas. Además, observamos lo que aparece en azul. Aparece la palabra cabezúo, cabezón, cabezudo. Toda Andalucía occidental tiene palabras que derivan de caput, de cabeza latina, de la cabeza latina. ¿Por qué? Porque este animal se caracteriza por su gran cabeza. En el occidente, en el oriente, en lugar de haber elegido la palabra caput, cabeza, eligen la palabra morro, por ejemplo. Y en el occidente vemos que muchas veces la evolucionan completamente hacia cabezudo y en otras ocasiones se quedan en palabras semicultas como capitán o capito. Bien, pues ya vemos una primera diferenciación, 2 diferenciaciones. Una palabra, un ictiónimo que nos sirve para toda Andalucía y toda la península. Un segundo ictiónimo que nos sirve para Andalucía occidental. Y vamos a tener un tercer ictiónimo que es Mujol, que además no solamente se va a dar en Andalucía oriental, sino que se va a dar en todo el levante español. Una palabra que viene de la palabra mujilis, que significa viscoso, porque es que el mujol, la lisa, tiene ese garro, que hace que en algunas ocasiones se le llame también garriento. Garriento. Bien, pues esto ya nos está diciendo cosas. Nos dice que si nosotros queremos diferenciar a las primas hermanas, a lo mejor tenemos que utilizar lisa más un apellido, por ejemplo, lisa chata o lisa fangosa, o en este caso mujol cabezón, ¿vale? Le ponemos como un elemento que nos hace distinguir a las diferentes especies. O en el caso, no me voy a olvidar del albur, no me voy a olvidar del albur. El albur realmente, ya os digo, albur se le denomina Archeros labrus, que es una de las familias, y también a la lisa ramada, que es la que entra aquí, en el Guadalquivir, en Coria del Río. Albur viene de buri, ¿vale? Viene del árabe. Y en Nebrija ya esa palabra buri árabe se traduce como mujil. Mujili, aparece precisamente mujili. Es decir, que alude a esta especie. Vale. Lo que no se me queda nada en el tintero. ¿Albur no tiene también del latín, como del blanco, del blanco? No. No, nada, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Claro, Claro, sí. Sí es verdad que hay una teoría acerca de eso, pero es que es muy evidente que viene del árabe, ¿vale? Es muy evidente que viene del árabe, ¿vale? ¿Algo más? Ah, sí, lo que está aquí rodeado, que también me da un dato muy interesante. Ictiónimo general lisa, ictiónimo occidental capito, ictiónimo oriental mujil. Y hay una zona ahí de extracción específica que son los esteros gaditanos. Los esteros gaditanos sacan muchos, obtienen mucho el mujilcéfalo, o sea, trabajan mucho con el mujilcéfalo. De tal manera que tienen una cantidad, una variación en cuanto a las denominaciones de cada una de las especies precisamente muchísimo más alta que en otras zonas. ¿Por qué? Porque las necesitan para diferenciarlas y para comercializarlas. Y es muy curioso como que las palabras que aparecen en esta zona, en Santipetri, en Conil, en Gallinera, muchas de ellas aluden a la astucia del mujil. Porque es verdad, es un pez muy astuto, es un pez muy astuto. Ya lo decía Plinio en el 77 después de Cristo, su Historia Natural, los definía como peces muy astutos. Y esa palabra zorro, zorrito, macuquino, ¿vale? Es la astucia lo que caracteriza, y eso lo sabe nada más que quien lo pesca, ¿vale? Quien lo pesca allí in situ en los esteros. En Puerto Real hay un mujilcéfalo que le llaman el abuelo, porque se zafa de todas las redes, de todos los despesques, y es enorme, es enorme. Bueno. Bueno, lo de mojonero sabéis por lo que es, ¿no? No, ¿verdad? Se le llama muchas veces, por ejemplo, cuando dicen lisa, hemos hablado de lisa amarilla por el color que tiene, lisa de estero por donde se pesca, lisa mojonera porque se alimenta de detritus, ¿vale? No tanto, no tanto, pero hay algunos que sí que son así como un poquito más asquerosillos, ¿vale? Y se alimenta de detritus. Hay entonces ictiónimos que son de Andalucía occidental, que son de Andalucía oriental,
¿Y hay ictiónimos que son de algunas provincias exclusivamente? Sí. Aquí tenéis un gráfico, sobre todo hay mucha riqueza en Cádiz, y tenéis un gráfico de, sí, existen muchos ictiónimos, sobre todo más en unas provincias que en otras, que son exclusivas de algunas especies. ¿Y de dónde vienen estos nombres? Ya hemos hablado de algunos de ellos, de dónde vienen. Pues muchos de ellos los traemos desde muy antiguos, desde el latín. Vemos la palabra lupus, de lupus deriva lubina, robalo, surmulectus, de donde deriva salmonete, angis, anguilla, anguila, rubeus, el rubio, y del árabe. Tenemos muchas que derivan del árabe. Vemos estas palabras, este diplodus, Diplodus annularis, y tenemos dos palabras, dos de las denominaciones, dos de los ictiónimos que derivan directamente del árabe. Uno de ellos que está extendido por toda la península, que es mojarra, que viene de mujarraf, afilado. ¿Por qué afilado? Porque la mojarra es planita, parece como el filo de un... Parece que tiene un filo, ¿no? Como el filo de un cuchillo. O esa fajona, fajita, fajada, alfajoa, que está localizada exclusivamente en los puertos gaditanos. Es un arabismo que se utiliza solo en los puertos gaditanos. Alfajoa, que de procedencia andalusí, fasuna, y que a su vez viene del román andalusí fasona, fajita, fajada, y que hace referencia a la característica banda, faja o anillo de color negro de este pez, que este pez posee al lado de la cola, del pedúnculo caudal. Otro arabismo que veremos a continuación es salema. Salema, que viene del árabe hayama, no sé cómo se pronuncia, aficionado a soñar, soñador, y diremos, bueno, que tiene que ver una salema, un pescado sueña cuando dice que no duermen los peces, ¿no? Bueno, pues es muy interesante y además esto es algo que surgió, claro, teniendo un biólogo al lado, pues estas cosas yo he preguntado, digo, ¿por qué se le puede llamar salema? Si salema es soñador, qué cosa más extraña. Y dice, pues puede ser, toma estas algas, digo, ¿y esas algas son venenosas o son...? Dice, ostras, hacen alucinar, o sea, provocan alucinaciones, por eso se le llama la soñadora, porque come esas algas y provoca alucinaciones. Vuelvo a la de atrás. Vemos que palabras que son de origen árabe para denominar a una especie y palabras que van a ser de origen latino, que van a denominar a esa misma especie, como esparrilionem, que da lugar a esparral en catalán y que nosotros hemos castellanizado en esparrallón o esparralló en las zonas orientales andaluzas. ¿Por qué? Porque estas fronteras son artificiales. Las fronteras que tenemos en Andalucía son artificiales. Se rompen nada más que nos acercamos, nada más que se mueven un poco los pueblos, ¿vale? Es como si trazáramos una línea y fuera una línea permeable, ¿vale? Y fueran cayendo los términos y los términos del levante caen hacia la parte oriental andaluza. Así hay muchísimos. Entonces, una misma especie podemos encontrar que se denomina con términos árabes y con términos que son latinos. Las motivaciones de cada uno de los que llevan a las denominaciones, a estas voces, a estos ictiónimos, pueden ser de lo más peregrinas. Algunas son evidentísimas, son muy evidentes porque aluden a su aspecto, a su morfología, a su color, ¿no? Cuando decimos se llama rubio, ¿rubio por qué? Porque rubeus es rojo. En latín se llama rubio porque el pescado es rojo. O dorada, ¿por qué? Porque tiene una mancha dorada, ¿no? Hay algunas que son muy, muy fáciles y muy evidentes, ¿no? Pero otras motivaciones son bastante oscuras. Si nos fijamos aquí, esta es una de las especies que más me gusta
porque una misma motivación, la similitud de esta concha, de esta vieira, que es el término general gallego que se ha extendido por todo el territorio peninsular, esa vieira que también la utilizamos aquí, o la concha de Santiago, o la peregrina, ¿no? Por esa alusión al apóstol Santiago, al camino de Santiago, al uso que se hace en ese camino, también la vamos a encontrar con la denominación en los puertos, en uno de los puertos cercanos a Portugal, denominada como banaera. Banaera, ¿por qué? Porque abanar es abanicar en portugués y una abanaera es un abanico y se parece al abanico, ¿vale? ¿En Ayamonte o dónde? Es en el Rompido. El Rompido. Es en el Rompido, en Huelva. Y con esta misma motivación aparece la palabra abanico, pero en el Oriente Peninsular, en Cabo de Gata. Es decir, misma motivación, pero diferentes histiónimos. ¿Por qué? Porque uno, digamos que viene del portugués, y otro simplemente es castellano. O la palabra fonfonina, que me parece preciosa, sanfonina, funfunina, ¿vale? Realmente la palabra portuguesa es sanfonina, que es un acordeón. O sanfonina son también estas especies de abanico hechos con papel, que utilizamos también, se llama en portugués. Es decir, hay muchas palabras portuguesas y otras veces esas palabras portuguesas resulta que no las encontramos en la frontera, sino son palabras portuguesas que las encontramos luego en Cádiz. Y entonces decimos, bueno, ¿y esto por qué es? ¿Por qué ocurre? Por ejemplo, la palabra burgaillo. La palabra burgaillo, que son los vígaros que se conocen en otros sitios, esos caracolitos pequeñitos, la encontramos en Cádiz y es un andalucismo gaditano. Y ese burgaillo no nos llega directamente de Portugal, nos llega directamente de Canarias. ¿Por qué de Canarias? Porque Canarias durante mucho tiempo fue colonia portuguesa, ¿vale? Y tiene muchísimos portuguesismos y nos viene directamente desde Canarias. Es decir, que la vía de llegada de los histiónimos, ¿por qué sé esto? Porque sé que se documenta antes que en Andalucía, burgaillo se documenta antes en Canarias que en Andalucía. Bien. Otras veces las motivaciones son también un poco basadas en creencias, en leyendas. Por ejemplo, ese pez piloto, ¿no? Se llama pez piloto o faro o linterna, le llaman al Naucrates ductor. ¿Por qué? Porque dicen que guía a los barcos, Porque es verdad que este animal se pone cerca de los barcos, pero no es porque los vaya guiando, sino porque va buscando la sombra. La sombra de un barco, de un plástico que flota o de las algas, ¿vale? Pero bueno, que la imaginería popular es mucho más bonito y más romántico que guía a los barcos que decir que busca la sombra de los barcos. O este pega-pega, chupa-chupa, chupa-pega, como se le denomina en los puertos andaluces, esa rémora que decía Plinio en su Historia Natural. La rémora retrasa la marcha de las naves pegándose a su casco, de ahí el nombre. Imposible que una rémora que es chiquitita, chiquitita, retrase la marcha de los barcos, ¿vale? Es una leyenda, Ay, que no puedo pasar. Vale. Otros casos, por ejemplo, el San Pedro, ¿no? El San Pedro, el Gallo Pedro, que se le denomina en toda Andalucía, Gallo Pedro, ese gallo. Ese nombre de Gallo Pedro o San Martiño, que aparece en la parte más en Cabo de Gata, en Almería, es porque dice que el santo cogió al pescado, ¿vale? Lo sacó del agua y le dejó las huellas, esas moneditas que tiene, las manchitas que tiene a ambos lados, dice que le dejó las huellas, ¿no? Es una leyenda que también motiva este histiónimo. O propiedades terapéuticas, porque dicen que la habita de la bolma rugosa, como se decía en el catálogo de voces y frases de la lengua gallega, dice ombligo marino, haba marina, válvula de un caracol múrice, traída consigo, amuleto para la vista y erisipela, puesto en la frente, restañe cualquier flujo de sangre.
¿Vale? Esto es de 1754. Bueno, pues ahora se sigue denominando, se sigue creyendo que tiene algunas propiedades terapéuticas, porque se le sigue llamando orejita de la suerte, orejita del Señor, orejita del Niño Jesús, piedra jaqueca. No me entiendo, con él. Ahora. Tabúes infundados. Bueno, además de miedos que los hombres de mar y las mujeres de mar, más bien hombres de mar, tienen muchos miedos. Por ejemplo, hay un pescado que le llaman ruina. Dice, como cojas ruina, ya olvídate. O el sapo, ¿no? Dice, sapo sapete, a recoger la rey y vete, cuando coges un sapo. O el barruntador o abarruntador, o barruntaor, como le dicen, ¿no? Que es ese pez que hemos visto al principio, el mola mola, que cuando lo ven dice, barruntaor, barrunta temporal, por eso tiene esta denominación que únicamente se da en Cádiz. O tabúes infundados, por ejemplo, cuando íbamos a hacer entrevistas y enseñábamos, ¿no?, a esta imagen, la Brahma Brahma, decían, no, es que está aquí la niña delante, ¿no? Porque iba yo, y yo decía, no pasa nada, no pasa nada. Dice, es que es a puta, y es que no viene, ¿vale?, de lo que nosotros pensamos, no es hija de puta, ¿vale? Es shabut, que viene del árabe, O difemismo. Hay unas veces se tiene mucho cuidado y otras veces da igual lo que se diga. Porque, por ejemplo, estos dos son los pobres míos los más insultados, ¿no? Los animales más insultados de todo. ¿Por qué se les llama puta en cuero, mujer en cuero? Digamos que faneca se conoce en todo sitio de esa manera, ¿vale? En toda la península. Pero estas denominaciones son propias de Andalucía. Niña en cuero, muchacha desnuda, niña sin ropa. ¿Por qué? Porque tiene unas escamas caedizas que da la impresión de una piel rosada, de una mujer desnuda, o bueno, una mujer o un hombre desnudo. O pepino de mar, ¿no? Que se llama desde pepino de mar hasta darle calificativo de carajito de rey, ¿no? Un pene regio, ¿no?, por así decirlo. Y nuevos tiempos, nuevas voces. Que eso sí me parece muy, muy interesante. Y es que, además de desaparecer algunas voces, además de desaparecer algunos histiónimos, aparecen especies alóctonas, es decir, especies de fuera, y con ellas nuevas realidades. Por lo tanto, que hay que denominarlas, y hay que denominarlas ahora, no antaño. Entonces, realidades que hay que denominar, y a veces se usan histiónimos genéricos como cangrejillo, garrapata o invasores. Le llaman invasores desde la línea Almería, o sea, no es una cosa casual, no es algo casual. Y se vincula este histiónimo a un fenómeno televisivo, curiosamente, y se debe a que en un primer momento se extraen esta especie, empieza la extracción masiva de esta especie en los años 60 del siglo XX. Y en ese momento estaban echando una serie que se llamaba Los Invasores. ¿Vale? Pues de ahí viene, aunque nos parezca sorprendente, de ahí viene. ¿Por qué? Porque el fenómeno ovni, los extraterrestres y el aspecto tan raro que tenía, así se llama, invasores. Bueno, ¿y cómo se materializa? Creo que voy bien. Sí. Sí. ¿Cómo se materializa toda esta información en la calle? ¿Cómo se materializa? Pues es cierto que se tiende a la globalización de la nomenclatura. Porque claro, esto si vemos es porque yo me he llevado mucho tiempo hablando con expertos en la materia, preguntándole sobre 358 especies, preguntándole cómo se denominaba, pero bueno, ¿cómo se materializa esto fuera? Hay una nomenclatura oficial española de nombres de los animales marinos de interés pesquero, de los años 70 del siglo XX, de Fernando Lozano Cava, y es una guía profesional, ¿no? Es algo de interés. Pero realmente el pueblo tiene otros nombres. Y con esos nombres se pescan, se venden y se comen las especies, que es lo interesante. Ahora bien, hay veces que la venta de un producto gradualmente hace perder prevalencia a una palabra local. A mí me da muchísima pena que está desapareciendo el robalo, la palabra robalo, que es un nombre del Dicentratus tarchus labras, que es un pez precioso, y que hoy muchos llamamos lubina, la mayoría llamamos lubina. Olvidamos el viejo nombre vernáculo,
este nombre vernáculo que aparecen en textos ya del siglo XV, o sea, robalo aparece ya en el siglo XV. Y elegimos ese lubina que aparece en Andalucía, y es que como se comercializa desde el siglo XIX, ¿vale? Es decir, vamos eligiendo entre uno y otro, y parece incluso que hay una elección de registro. Parece que coloquialmente le dice robalo, en las pescaderías robalo, en las lonjas robalo, pero cuando llega al restaurante es lubina. Sin embargo, el valor identitario de ciertos histiónimos con algunas localidades no se pierde, no se pierde. Por ejemplo, se usan sus nombres como orónimos, es decir, nombres de calle o de establecimiento, como estos que tenéis aquí. Los reconocéis, ¿no? Estos de aquí. Tenéis nombres de histiónimos en vuestras calles. Sábalo, Saboga, Anguila, Salmón, que son realmente histiónimos de esas especies que se recogían, que se pescaban en el Guadalquivir. Pero no solamente eso, sino hay establecimientos que tienen nombres también que aluden a esos nombres, como Camarón, ¿no? Hay una inmobiliaria que se llama Camarón, letrificando una de sus letras a través de esa figura, ¿no? del camarón. O restaurantes que se llaman albures, ¿no? Los albures, que es tan típico, ¿no? de aquí de esta zona. O Esturión, el Esturión también. O Autos Esturio, ¿no? Que también, que hay un Autos Esturio. Me he dado una vuelta por Coria y me he quedado con la copla. Me he quedado con la copla. Y es muy interesante porque donde También otra cosa que he notado, por ejemplo, cruzando el charco, en México, en San Pedro de la Cueva, en Sonora, no se dice lubina, se dice lobina. Lobina, claro, porque viene del lupus, Del lupus, ¿vale? Y ellos le dicen, ay, por Dios, que no puedo pasarlo, ¿dónde le doy? Se me ha quedado trancado. Me estoy peleando con esto todo el tiempo, porque lo tengo que enfocar para allá, claro, yo estaba enfocando la pantalla. No, el siguiente. La otra. Ahí va. Vale. Pues muchas veces, pese a esa globalización, a esa muchas veces turistificación de ciertas zonas, siempre encontramos el regusto de lo auténtico, ¿no? Por ejemplo, estas son fotos de la calle Virgen de la Palma en Cádiz, que es en el barrio de la Viña. El barrio de la Viña está muy turistificado, pero sigue teniendo ese sabor de lo gaditano, y lo encontramos, por ejemplo, en estas pizarrones puestos fuera que anuncian el pescado del día y la pesca del día. Y entre ellas nos vamos a encontrar morenas, que es muy raro que se ofrezcan morenas en otras zonas de Andalucía, o la palabra, eso sí es un andalucismo léxico, safío, ese safío, o bucel de estero, otro primo de la lisa, del mujol, del albur, este es otro primo, este es el chelón labrus. Boquerones, puntillitas, que por Dios, que los puntillitas no son chocos chiquititos, es otra especie diferente. Es como decir que un Doberman es un perro salchicha grande, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? No son chocos chiquititos. Mojarrita, porque no son mojarras, son mojarritas. ¿Le falta una R? Sí, le falta una R. Calamares, choco, boquerones, gambas fritas, huevas, sardinas, ¿no? Ese regusto del auténtico que contrasta con esos menús ya plastificados, que el plato del día a lo mejor te lo ponen, bueno, hay caballas caleteras, ¿no? Y está plastificado, ¿no? Con la pizarrita. O esos orónimos que también podemos encontrar en Cádiz, ¿no? En Conil, en el barrio de los pescadores. Ese barrio de los pescadores que siempre ha existido, y ha habido una iniciativa del ayuntamiento para poner esos orónimos con los nombres de las especies, y entre pito y flauta, y entre que es parte de turistificación, es precioso ver parpujas, que son esos espadines que van en banda, en bandada, y robalo, y la palabra robalo. Existían antes, no tan bonito puesto como lo han puesto ahora, pero de algo sirve también esta turistificación. Y voy a terminar con esto.
Porque me voy a poner un poco poética, pero es que lo creo que es de verdad, ¿eh? Que es verdad que donde la mirada de un turista ve lo exótico, por ejemplo, el gaditano en esa letra de carnaval, exhibida en el barrio de la Viña, ve histiónimos locales, como burgaillos, chapetones y borriquetes, histiónimos generales como ostras y erizos, que simbolizan las ostionadas y la erizada que marcan ciertos hitos del carnaval de Cádiz, y las mojarritas, que no son hitas por su tamaño, que también, sino porque ese sufijo alude afectivamente a que en más de una ocasión ha librado del plato vacío al gaditano. Termino leyendo la letra, que sin duda es un poema. Y dice que las piedras son duras, será del modo que se las mire. Hay cosas en la vida que hacen a la gente cavilar, pues las de la Caleta les puedo asegurar que son como las madres de muchos peces que hay en la mar. A mí se me pegan las lapas y los mejillones. A mí vienen a miles los burgaillos. Me rondan borriquetes y chapetones. Y nacen amparados los cangrejillos. Y crecen y maduran los ostiones. Las mojarritas llevan mis apellidos. La morena se duerme en mis regazos. El erizo me pincha a su albedrío. Y los pulpos me colman con sus abrazos. Muchas gracias. A razón de que los reyes católicos y sus hijos expulsaron a los árabes y tuvieran que le dijera a la población que estas varias palabras o hablar las palabras árabes fueran prohibidas por los reyes o por la Inquisición. No. Pero vamos a pensarlo desde ahora, desde la actualidad. A nosotros nos imponen desde arriba algo y dejas de utilizarlo. La lengua nos impone, la lengua parte de abajo arriba. Ten en cuenta que en aquel entonces lo imponían así. Pero ¿quién se enteraba si lo utilizaban? Yo me pregunto por eso, porque como No. lo expulsaron, y como dicen las canciones, por ejemplo, el que volvía le cortaba la oreja, o el que volvía otra vez iba a galera. Claro. Entonces por el miedo, la influencia del miedo, hiciera que dejaran de pronunciar esas palabras. Pero de todas maneras, yo no he dicho que no tengamos palabras árabes, tenemos muchísimas palabras árabes, Sí, tenemos sí. muchísimas. Lo único que no son palabras exclusivamente de Andalucía, es lo que he dicho, que no son andalucismos léxicos, como andaluces solamente, ¿vale? Andaluces solamente hay algunas determinadas, como andalucismos léxicos que nada más que se utilizan en algunas partes de Andalucía o se utilizan fuera de Andalucía, pero poco, ¿vale? Y se utilizan con más frecuencia aquí. Pero siendo el reino andalusí, aquí, No. lo que es Andalucía, No. venga de afuera, pero dejamos el califato de Córdoba, que era impresionante, reina de Granada, reina bueno, aunque Almería pertenecía al reino de Granada, pero la influencia era bastante grande. Y a razón de eso, con el tiempo que ha habido aquí, creo que hay muy pocas palabras. No, hombre, hay muchas palabras árabes. Hay muchas palabras, bueno, no sé, siempre nos gusta que haya más de todo, ¿no? Pero tenemos muchas palabras árabes, pero no, vamos. Tenemos mucha influencia de ellos. Hombre, claro que tenemos mucha influencia de ellos. Y menos mal, ¿no? O sea, tenemos mucha influencia muy bonita. Y tenemos muchas palabras muy bonitas de ellos. O sea, pero que siempre hay que pensar que la lengua no se impone de arriba abajo. Es de abajo arriba. El pueblo es el que hace que se transforme la lengua, ¿no? En este estudio que habéis hecho, ¿habéis encontrado alguna palabra exclusiva del estuario del Guadalquivir, de esta zona de acá? No hemos hecho estudios de río. ¿Vale? Hemos hecho estudios de mar, nada más. Es del mar de Andalucía. Lo que pasa es que, claro, sabemos que hay peces que suben. ¿Sabes? Mientras haya agua salobre, suben peces. Entonces, exclusivo no. Exclusivo no. Yo te quería preguntar porque, bueno, con una palabra que además se usa mucho en el mundo del carnaval, pero que realmente en Cádiz se utiliza también en muchos ámbitos, que es bastinazo. Sí. Y he leído varias teorías de que esa palabra
procede del léxico marino y que podría proceder de bastina. Hombre, bastina, ya te digo, bastina viene de bestia, ¿eh? De bestia, y se denomina a todos aquellos animales, los pescados de cuero, realmente, ¿no? Los tiburones, las rayas, que también son pescados de cuero. Entonces, bastinazo es algo como bruto, ¿no? Un poco, bueno, pues puede ser, no podría ser, ¿no? Podría ser. Pero no lo aseguro, ¿eh? Yo no pongo mi mano en el fuego, podría ser. Nosotros sí tenemos una palabra que se me ha venido a la cabeza que me parece que es nuestra, no lo sé. El esturión aquí se le decía sollo. Sí. Y aparte se decía, está más gordo con sollo. Con sollo, con cerdito. Claro. Sí. Y tiene cadena, tiene cadena, sí. Pero sollo sí lo he registrado yo en el... Sí. Es que de todas maneras, aquí había un vaporcito que ahí detrás en una plazuela hay un azulejo precioso. Y entonces mi abuelo, por ejemplo, para ver a mi abuela, iba en su hamaca en el vaporcito ese, desde Sevilla o desde aquí hasta San Lucas de Barrameda. Claro, sí, hombre. A ver, como decimos, las fronteras que están establecidas dentro de Andalucía no significa que sean realmente límites que no se puedan sobrepasar, sobre todo por el léxico, ¿no? Es evidente, es evidente. Muchísimas gracias. Le damos un fortísimo aplauso a Mercedes. Gracias por esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estupendo.